Hola, ¿qué tal mis amados? ¿Cómo están? Muy buen día. Bien, qué bueno, me gozo, gloria a Dios. Pero nada más escuché una voz de bien bendecidos, ¿verdad? Buenos días a todos aquellos que nos acompañan en nuestras redes sociales. Sean bienvenidos también a esta transmisión. Eh, Qué hermosa, de verdad, qué hermoso fue el ambiente, la atmósfera que se generó, ¿verdad? En este tiempo de adoración para con el Señor, ¿verdad? Eh, yo espero que ustedes hayan sentido lo mismo que yo. El mover del Espíritu fue tan impactante, de verdad. Sacaron tantas cosas y pasaron tantas cosas en ese tiempo que el Señor nos regaló, ¿verdad? Y que es el anhelo del Señor realmente bendecirnos mediante su Espíritu Santo, ¿verdad? Eh, Venimos, alabamos, cantamos, nos llenamos. Aquí al frente yo vi hermanos postrados, vi que aceptaron la invitación también para venir y ser bendecidos. Pero bueno, no queremos ser espectadores nada más, mis amados. Queremos ser actores. ¿Qué es ser un actor? Pues que participen, que se involucren, ¿verdad? Sé que no es sencillo, tal vez por pena, por lo que sea, pero mis amados, dejen todo ese tipo de situaciones en la calle. Eso no nos queda a nosotros. Amén. Y bueno, pues gracias al Señor. Antes que otra cosa, quisiera yo que pudiéramos dar una pequeña adoración al Señor mediante una oración. Entonces, si me acompañan, por favor, en esta oración. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este tiempo, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel y porque creemos, Señor, firmemente en ti y te creemos a ti. Te agradecemos infinitamente porque hasta este momento tú has sido con nosotros. Has guardado nuestra vida, has guardado nuestro corazón, has guardado la vida de nuestras familias, de aquellos que amamos, Señor, y aún hasta de nuestros enemigos a quienes bendecimos desde este lugar. Y no unos enemigos, Señor, que tengamos algo en contra de ellos, sino aquellos ideales, Señor, que han querido levantarse en contra nuestra. Esos son nuestros enemigos. Padre, te damos gracias por la vida de nuestros amados y te pedimos que en este tiempo seas tú hablando, Señor. No palabra de hombre, no conocimiento, sino sabiduría que descienda de lo alto. Y te pido, Señor, que esta palabra impacte en nuestros corazones y sea sembrada en tierra fértil. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, pues ha sido una bendición estar nuevamente aquí con ustedes. Vamos a dar continuación al tema que iniciamos hace unos días, que se llama el propósito de un mensaje celestial. Hoy es el propósito de un mensaje celestial 2. De los que estuvimos aquella ocasión, y si gustan abrir sus Biblias, ahorita van a empezar a pasar las citas bíblicas, pero quiero nada más hacer un pequeño recordatorio de lo que platicamos la vez pasada, que fue en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan 3, del 1 al... nos quedamos exactamente hasta el 7, hasta el 7 nos quedamos, hasta el 6 nos quedamos. ¿Sale? Y dice así: había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hasta ahí nos quedamos en aquella ocasión. Explicamos que era un fariseo, que era una persona cuadrada, valga la expresión, en la ley o en la mal denominada ley.
que quién era Nicodemo, pues uno de los prominentes, económicamente muy bien. Aparte, también esta era una vertiente que se comentó en ese momento, que era que de los principales del Sanedrín. No cualquiera podía llegar al Sanedrín, tenía que ser un hombre letrado, instruido perfectamente en la Torá, con conocimiento y discernimiento en su entendimiento, valga las terminaciones, y no era cualquier persona, era de los principales. O sea, aún en el Sanedrín había líderes, propiamente hablando del equipo de trabajo, ¿verdad? Era judío, explicamos por qué era judío, por qué vino de noche y cuál fue el diálogo que tuvieron, ¿verdad? Que reconoció, les hablé ese día y les dije que él reconoció a Jesús a pesar de sus ideales y del choque tanto cultural como espiritual que en ese momento se estaba dando, ¿verdad? Para con él le explicó del nuevo nacimiento y aún así Nicodemo, ¿qué decía? Pues es que no te entiendo, o sea, ¿cómo? Yo ya estoy viejo, ya estoy más grande que tú, casi te triplico la edad. Y Jesús muy pacientemente, ¿verdad? Yo les decía que le explicó, le afirmaba y le explicaba que bueno, pues tienes que nacer, tienes que nacer del Espíritu. Y hasta ahí nos quedamos, si no mal recuerdo. Bien, vamos a pasar al versículo 7, por favor, que dice así. Si lo tenemos el 8. Bueno, cierto. Terminamos esa ecuación y quedó en, no te asombres de lo que haya dicho, es necesario nacer de nuevo. Le hace nuevamente la referencia de que tiene que volver a nacer, ¿verdad? Y el 8 dice así, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así que todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué quería decir el Señor Jesús con esto? Dice ahí, es la Reina Valera. Lo mismo pasa con todo aquel que nace del Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros muchas veces queremos entender al Señor en nuestro entendimiento. Queremos comprender al Señor mediante un raciocinio. Si vamos un poco a la historia, ¿quiénes eran los principales de los raciocinios, de los entendimientos, de los razonamientos como tales? El querer entender el porqué de las cosas. Los griegos, ¿verdad? Ellos practicaban el helenismo. El helenismo es una corriente ideológica en la cual a todo hay que darle una respuesta, porque todo tiene una respuesta natural. Si yo no tengo cabello es por dos razones. La primera, porque me quitaba yo el cabello, no es cierto. O la segunda, por una cuestión de herencia, ¿verdad? La palabra de Dios difiere con eso y dice, es que esa fue mi voluntad, porque así me plació para contigo. ¿Qué quería el Señor? No sé, a lo mejor que brillara un poco más el reflejo del Señor en mi frente, ¿verdad? Y mi frente empieza desde hasta acá hasta acá, ¿verdad? A lo mejor el Señor me hizo más guapo de lo normal. ¿Por qué? Pues digo, el que es lindo, ¿verdad? No es cierto. Me hizo más guapo de lo normal. ¿Por qué? Porque así le plació. Ríanse. Gracias. Unos creo que de nerviosismo y otros así como que ni tú te la creíste, ¿verdad? Pero bueno, dice que el Señor, dice la palabra de Dios que el Señor hizo hermoso, todo lo hizo hermoso, ¿qué? En su tiempo, y este es mi tiempo. Así que ni modo, mis amados. El viento sopla por donde quiere, es decir, no podemos entender, no podemos comprender un origen determinado del viento. Se han hecho estudios, se han hecho análisis, generalmente para determinar para dónde va o por dónde anda el viento, lanzan bombas de color y ahí se ve que se mueve, cómo se mueve el viento. Sin embargo, no se tiene un origen, ¿sí? Pero el Señor sabe
de dónde. Y todo mover propiamente es de acuerdo a su voluntad. Amén. Y lo oyes silbar, aunque ignores de dónde viene y a dónde va. El viento, no sabemos cómo es, porque nunca lo hemos visto visiblemente, valga la redundancia, pero sí lo sentimos. Ese mismo mover es lo mismo que el Señor Jesús le decía a Nicodemo. Tú no sabes de dónde viene el viento. ¿Por qué? Porque simplemente esto es algo espiritual. Muchas veces queremos forzosamente, he tenido la oportunidad, de compartir a grupos, a algunos amados que tengo la bendición de poderles compartir. Y les digo muchas veces, ¿cómo queremos conocer a Dios, verdad? Pero para creerle, queremos verlo. Queremos tocarlo. Queremos ver cómo Él se mueve. E incluso cuando a veces tenemos la oportunidad de compartirle a gente nueva, muchas de las preguntas de ellos, ¿saben cuáles son? Es que yo nunca he visto a Dios. Estamos aferrados a querer ver a Dios con estos ojos naturales. Y sin embargo, Dios nos dio no 5 o 6 sentidos espirituales. Nos dio los 5 básicos: oler, ver, oír, tocar y probar. Pero hay uno más que nos dio, que se llama percibir. Y eso solamente se logra con el corazón. Cuando nosotros disponemos nuestro corazón para con el Señor, nosotros todo eso lo vemos. ¿Cuántas veces hemos visto la mano del Señor en nuestras vidas? Todos los días. Todos los días comemos, todos los días vestimos, todos los días caminamos, salvo aquellos que por alguna situación no puedan caminar, pero al fin y al cabo el Señor está fiel. Es fiel. Lo vemos a través de la sanidad tanto de nosotros como de quienes, de los que están cerca de nosotros. ¿Sí? Y muchas veces queremos entender a Dios de otra manera. Queremos verle como, es que hermano, la palabra de Dios dice que nos hizo a su imagen conforme a su semejanza. Entonces debe de tener un cuerpo. Es algo que no nos debe de interesar si tiene o no tiene un cuerpo. Algo que me tiene que interesar a mí es el hecho de que Él está todos los días conmigo y aunque no lo veo, sí lo percibo. Y sobre todo lo voy a percibir ¿en qué momento? En el momento en que yo me postre delante de Él. En el momento que lo sienta yo, es porque el Señor está moviéndose en ese lugar y Señor, sé que estás ahí. Cuando recién hice yo mi conversión al cristianismo, ya formalmente, que acepté al Señor a habitar en mi corazón, de entre otras maneras que se manifestó, alguna ocasión yo viniendo cargado con tantas cosas que a veces nos colgamos en el mundo y que queremos nosotros ser la solución del mundo y que también ese es un graso error. Venía yo con tanta situación por cuestiones personales y de verdad que un día me empecé a derramar delante del Señor y mi alma empezó a llorar y a llorar y a llorar y cerré mis ojos y simplemente me agaché y sentí un abrazo. Abrí los ojos y no había nadie abrazándome físicamente. Todos estaban en su comunión con el Señor. Y yo dije, ¿qué fue lo que sentí? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién me abrazó? Vuelvo a cerrar mis ojos y otra vez siento el mismo abrazo. ¿Quién era? Es el Espíritu del Señor, no había nadie más. Y yo así lo sentí. ¿Por qué queremos forzosamente entender otra cosa de parte de Dios? El Espíritu se mueve conforme el Señor le place, ¿verdad? Conforme el Señor nos da. Con razón no coinciden los textos porque estoy viendo la Biblia de las Américas, perdón. No, aquí con el texto. Y dice, lo mismo pasa con todo el que nace, ¿qué? Del Espíritu. Cuando el Señor nos toca por primera vez, ¿de dónde vino eso? Y nos enseñan, vino del cielo. Yo lo creo. Pero vino del cielo, ¿por qué? Porque es
el asiento de la presencia de nuestro Señor, pero aparte vino del corazón de nuestro Padre. Y es la única manera que se mueve el Señor del cielo a la tierra cuando nosotros decidimos aceptarle. Nicodemo no entendía esa parte. Nicodemo no podía comprender, es que ¿cómo le voy a hacer? Él quería en su entendimiento natural, porque entendía la letra de la Torá y porque todo era conforme a la letra de la Torá. Qué bendición de parte de nuestro Padre cuando dice, la letra mata, más el Espíritu vivifica. ¡Wow! ¿Qué tan complejo hizo el Señor el mover, pero qué tan fácil de entender? Es que como el Espíritu vivifica, eso es cosa del Señor. Yo lo único que sé es que Él vino a dar vida. Y cuando yo le empiezo a creer, entonces sé que he nacido de nuevo, que tengo que nacer de nuevo. ¿Cómo? Confesando, arrepintiéndome. Lo que hacemos en una confesión de fe. Bautizándonos. Para aquellos que aún no han sido bautizados, se les hace la invitación. Vamos a preparar el tiempo también de los bautismos, porque es necesario cumplir la palabra. Amén. Es necesario nacer, ¿qué? De nuevo. Y el bautismo no es, ya con esto, no. Es el cumplimiento de la palabra nada más, mis amados. Amén. ¿Le pasas al 9, por favor? Respondió Nicodemo, ¿cómo es posible que esto suceda? Regresamos a lo mismo. Él forzosamente quería entender en la naturalidad a nuestro Señor, porque eso era lo que su entender realmente daba. El querer comprender las cosas. Tú me avisas cuando ya vayamos terminando, ¿verdad? Gracias, para no sacar el teléfono. Queremos entender forzosamente a nuestro Señor en la naturalidad de las cosas. Bueno, es que la comida es física y los frijoles me gustan. ¿Por qué? Porque sé que son frijoles. Y la carne me gusta porque sé porque es carne. Y el maná del cielo. ¿Cuántos de aquí han comido del maná del cielo? Levanten su mano. Nada más 2 manos veo. Mis amados, esto es el maná del cielo. Esto es el maná del cielo. Por eso, cada vez que tengo la oportunidad se los digo, Señor me ha dado una nueva revelación para este día. Lean sus Biblias. Es decir, preparen sus cubiertos y reciban del maná del cielo. Y Nicodemo no entendía, a pesar de que era de los grandes intérpretes de la ley. Realmente para ser rabino, de acuerdo a la tradición oral judía, al conocimiento judío, son años y años y años de estudio y meditación. De hecho, a los pequeños los empiezan a adiestrar a los 5 años de edad. Y los dejan, o sea, los padres, cuando algún rabino llega y le dice, ¿sabes qué? Me voy a llevar a tu hijo porque yo lo voy a atender. Los padres se despiden de sus hijos y los niños se van con los rabinos y quedan bajo la custodia de los rabinos. Pueden ir a visitar a sus hijos, sí, pero ya, ahí se quedó. Y pueden ser ordenados rabinos aproximadamente entre los 25 y los 30 años de edad. ¿Cuánto tiempo de estudio y de estudio y de estudio? He tenido la oportunidad a veces de estar leyendo parte del Talmud y a veces es bien difícil entenderlo. Si la palabra es difícil, el Talmud me cuesta mi trabajo, a mí en lo personal. Ellos leen la Torá, la Tanaj, el Talmud, el Mishraj y muchos libros, y es meditación y meditación y enseñanza y más enseñanza. Y Nicodemo no entendía y era de los principales. Mis amados, a veces no piensan que uno por estar aquí al frente lo sabe todo. No es cierto. Pero con lo que sí contamos es con el consejo del Padre para dárselos a ustedes. Y hablamos lo que escuchamos del Padre, nada más. No hablamos otra cosa. ¿Qué dice? ¿Cómo es posible que esto suceda? Y Jesús le dijo,
Tú eres el maestro de Israel. ¡Wow! Fíjense, era el maestro de Israel, uno de los principales, de los conocedores. Él reconoció quién era Nicodemo. Increíble, ¿verdad? Reconoció, le dio su lugar. Porque eso es lo que hace el Señor Jesús en tu vida. Él reconoce quién eres. Sin embargo, no te reprende. Te enseña, te conduce. Era lo que estaba haciendo con Nicodemo. ¿No entiendes estas cosas? ¿No entiendes lo que te estoy diciendo? ¿No comprendes lo que te estoy explicando? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pues simplemente dejar que el Espíritu nos mueva. Lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. ¿Sí? Sin embargo, el tratar de hablar lo que sabemos no son por suposiciones o especulaciones, sino por una estrecha comunión del Padre. La única manera que nosotros podamos dar testimonio es a través de lo que hemos visto del Padre. Jesús siempre se refirió al Padre y dijo: yo hago lo que he visto del Padre, yo digo lo que he escuchado del Padre. Está en la palabra de Dios, yo no estoy inventando nada. ¿Y nosotros? ¿En dónde nos quedamos? Nosotros debemos de tener una palabra de verdad. Nosotros debemos de hacer lo que la palabra de Dios nos dice, porque esa es la voz misma del Señor. Ay, hermano, es que yo quisiera escuchar la voz audible del Señor. Lea su Biblia. Hermano, yo quiero que el Señor me revele. Lea su Biblia. Hermano, yo quiero hacer los prodigios del Señor. Usted no los va a poder hacer. Los va a poder hacer el Señor a través de su vida, pero lea su Biblia. Hermano, es que una vez me dieron una palabra. Si fue conforme a la palabra, es una palabra del Señor. Así es sencillo. Lea su Biblia. Mi amado, es su manual de vida. Los guerreros cuando iban a pelear llevaban dos cosas fundamentales como armas. La primera se llamaba espada. La segunda se llamaba agua. Nada más. No llevaban otra cosa. Tenían que hidratarse. ¿Y el agua de vida dónde está? En la palabra de Dios, ¿verdad? Amén. ¿Me pasas al que sigue, por favor? Te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. ¿Quiénes ustedes? Cuando Jesús hablaba, siempre dijo: les voy a hablar cosas del cielo. Y todo lo que nos dio fueron cosas del cielo, fueron regalos del cielo. Nos ilustró cómo era el cielo. Para aquellos que difieren conmigo y que a veces dicen: es que la Biblia no dice cómo es el cielo. Nos dice cómo es el cielo. Y lo encontramos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, cómo es el cielo. Y a veces nosotros queremos ver, nos ilusionamos con esa parte de la palabra de Dios que dice: las calles, ¿qué? De oro, ¿verdad? Y allá vamos a habitar. Escuchábamos de nuestro amado pastor, realmente dónde vamos a habitar. Y la palabra lo dice: aquí vamos a habitar, mis amados. Aquí es este lugar que estamos predestinados para vivir conforme a la palabra de Dios. ¿Sí? Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las cosas celestiales? ¡Wow! Nos hablaba el Señor Jesús de los regalos que había del cielo para la tierra y no entendía. Luego entonces, ¿qué cosas habrá en el cielo que no podríamos siquiera comprender? Nuestro entendimiento es muy limitado, pero la gracia y el entendimiento de nuestro Señor es ilimitado. ¿Sí? Era para Nicodemo increíble poder comprender tanta cosa, tanta enseñanza en ese tiempo que el Señor le dedicó. ¿Por qué? Porque insisto,
quería ser forzosamente material y carnal, como muchos de nosotros queremos hacerlo. Mis amados, necesitamos nosotros pedirle al Señor revelación y aperturar nuestros corazones para el efecto de que nosotros podamos entender la palabra de Dios y comprender las cosas tan hermosas que el Señor tiene aquí. Nuestro pastor ha hecho favor de explicarnos las condiciones para ser hijo. ¿Y cuántas veces hemos leído esos pasajes? ¿Y cuántas veces verdaderamente los hemos entendido? Porque queremos entenderlos conforme a nuestro raciocinio. La palabra de Dios nos da palabra de ciencia, indudablemente, pero también nos da sabiduría. Nosotros tenemos que aperturar nuestra mente y decirle: Señor, queremos de tu sabiduría. El único que pidió de su sabiduría, ¿quién fue? Salomón. ¿Y cuántas cosas se oyen de Salomón? Estuve checando hace poco algunas cosas de que se habla de Salomón, y entre ellas decía que él le hablaba incluso hasta a los demonios, y se hablan de verdad cosas así raras. Yo lo único que les puedo decir es que Salomón recibió tanta información de parte del Señor que creó un tabernáculo que hasta hoy en día no han podido duplicarlo, no han podido entenderlo, el porqué de tanto. Y eso fue un poquito, yo considero que fue un poquito de la sabiduría de Dios, un poquito nada más. Y era el hombre más sabio. Amén. Pero nosotros podemos también ser sabios, mis amados. ¿Cómo? Pidamos. No entendamos la literalidad de la palabra. Pidamos la revelación del Padre, pero a través de nuestro amado Jesucristo. Muchas veces entendemos y nos dicen: bueno, es que Él no solamente vino, hizo el sacrificio en la cruz del Calvario, murió, resucitó, estuvo con nosotros y volvió a ascender. Tan limitado ese entendimiento, tan cortito ese entendimiento. No, nuestro Señor Jesús vino a hacer más y más y más de lo que nosotros simplemente consideramos. Si yo les pregunto ahorita, me van a responder: bueno, nos vino a dar vida eterna, nos vino a dar los regalos del cielo, nos vino a mostrar el camino para con el Padre, nos vino a enseñar el carácter del hombre. Y así me podrán dar 50, 60, a lo mejor 100 conceptos. ¿Y saben qué? Aún estamos limitados. ¿Sí? El que sigue, por favor. Nadie ha subido jamás al cielo, sino que Él descendió del cielo. ¿Esto qué era? Una revelación. Y le dijo: Nicodemo, hey, yo les vine a explicar de las cosas celestiales porque yo soy el único que ha descendido del cielo. Yo sí conozco lo que hay en el cielo, pero no les puedo hablar en tanta magnitud, porque todo lo que les podría revelar del cielo no alcanzaría siquiera para escribirlo. Les estoy dando lo básico, les estoy dando el entendimiento básico. ¿Dónde está el entendimiento básico? Mis amados, la palabra de Dios. Quisiera hacerles una pregunta, y también me la hago yo. ¿Cuántas veces en nuestra vida cristiana hemos leído la Biblia completamente, de pasta a pasta? ¿5 veces? Le bajamos 4. Le bajamos 2. 1. Mis amados, tenemos que leer la palabra de Dios. Nadie ha subido jamás al cielo sino el que descendió, el Hijo del Hombre. ¿Quién era el Hijo del Hombre? Nuestro Señor. Y tan amorosamente, ¿qué fue lo que hizo? Pudo haberse aparecido nada más y pudo haber explicado. Y no, ¿saben por qué no lo hizo? ¿Saben por qué vino y se hizo hombre? Porque Él sabía que nosotros forzosamente queríamos entender la carnalidad o mediante la carnalidad la naturaleza del hombre. Él se hizo hombre y les dijo: véanme, yo dejé todo, sin embargo por amor estoy aquí con ustedes y ahora les explico todo lo que hay allá en el cielo y los beneficios que hay
por el hecho de que ustedes en un momento dado escuchen la voz del Padre e inclinen su corazón al Padre. El Padre les ama con amor eterno, con amor infinito, y es necesario que ustedes entiendan que ese amor no es un amor carnal, es un amor ágape. Alguna vez explicando con la gente, con los hermanos, el amor ágape, ¿qué es? Es un amor que no se entiende, que no se comprende, porque no tiene una medida, no tiene una profundidad, no tiene una anchura, no tiene una altura, es infinito. Yo llego con mis hijas, ay, mis hijas las amo, pero cuando me hacen enojar, ya se acabó el amor. Llego con mi esposa, la abrazo y le digo, ay, te amo, pero cuando me hace irritarme, ya se acabó el amor. Con mis hermanos, es más, con mis compañeros de trabajo, ya se acabó el amor. Hace ratito estábamos cantando aquí de la fidelidad de Dios, porque hemos hecho y hecho y hecho, y el Señor, ¿qué? Permanece, permanece, mis amados. ¿Y nosotros? Es que yo soy el reflejo del amor de Dios. No, es que yo con el hecho de haber orado y haber hecho mi oración de fe y haber reconocido mis pecados, ya soy hijo de Dios. Y por lo tanto me estoy parando como hijo de Dios y yo aquí digo que así. No, mis amados, no es así. No es así. Para ser hijo de Dios se requiere mucho trabajo. El Señor ya nos regaló ese don, ese regalo, ese lugar. Nosotros hagámoslo brillar. ¿Sale? Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Y muchas veces esto incluso se tergiversa y hasta ya se habla de idolatría. Quiero ir a la primera parte. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto. Ustedes recordarán que cuando iban caminando en el desierto, el pueblo de Dios, en ese momento el pueblo de Israel, empezó a murmurar en contra de ¿quién? De Moisés. Fíjense, murmurar. Y empezó a hablar y a decir, oye Moisés, ¿y nuestro Dios dónde está? Y también empezaron a hablar en contra de Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Que empezaron a salir serpientes y escorpiones y empezaban a morder a la gente o a picar a la gente. ¿Y estos qué? Dice la palabra de Dios que ¿qué? Morían. No dice se enfermaban, dice morían. Entonces empezó la gente a quejarse ahora de que por qué esos animales, y le van y le dicen, oye Moisés, ¿qué es lo que está pasando? Mira esto. Moisés, como muy buen hijo de Dios, amigo de Dios por cierto, se fue, habló con el Señor y le dijo, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Mira, tu pueblo está muriendo por esto y esto y esto. Están mordiendo los animales ponzoñosos. Le dijo, bueno, pues es porque están murmurando, nada más por eso, se están quejando. Te voy a pedir esto, levanta una serpiente de bronce y dice, y cada vez que sean mordidos o picados por uno de estos animales, con el hecho de que lo volteen a ver, con eso sanarán. ¿Sí o no lo dice así la palabra? ¿Y qué fue lo que pasó? Que efectivamente eran mordidos, eran picados por estos alimañas y el pueblo sanaba. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros entendemos realmente lo que el Señor nos quiere decir con esto. ¿Cuántos de nosotros hemos murmurado? Así lo dejamos. ¿Cuántos de nosotros hemos hablado mal de algún líder o de alguien? Así lo dejamos. ¿Cuántas veces nos hemos quejado de parte de Dios? Así lo dejamos. No quiero entrar en detalles ahorita, ¿verdad? Ay, hace frío. Bendito frío. Ay, hace calor. Bendito calor. Ay, no tengo gasolina. Todo es por culpa de quien sea. Mis amados, de ya sabes quién, ¿verdad? Mis amados, ¿para qué nos estamos quejando? ¿O por qué nos estamos quejando? Si el Señor es bueno. Les decía, si el día de hoy no comemos, es porque a lo mejor el Señor quiere desintoxicarnos
Es más, quiere hacernos más guapos de lo que ya somos, ¿verdad? Si el día de hoy no tuvimos para comprarnos un par de zapatos nuevos, no te preocupes, el Señor quiera evitarte el cansancio. Nos quejamos. Y dice, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. ¿Cómo tenía que ser levantado el Hijo del Hombre? A una determinada altura, ¿para qué? Para que todos volteáramos a verlo. Porque nosotros somos ese pueblo que se queja, que no está de conforme, que no quiere someterse a las cosas de Dios. Y Dios no nos lleva a desiertos para castigarnos. Mis amados, quiero que quede muy claro eso. No nos lleva a desiertos para sufrir. Nos lleva a desiertos para aprender a confiar y a depender de Él solamente. Es la única manera por la cual nosotros vamos a atravesar los desiertos. Que por cierto, son 7. Y cada uno tiene un significado especial. Lea su Biblia. ¿Vale? Sí, los vamos a explicar un día, pero lea su Biblia. Cuando empezaron a caminar por el desierto, dice que de día había ¿qué? Una nube que los protegía. ¿De qué? Del calor. De noche había una columna de fuego que los protegía ¿de qué? Del frío. ¿Algún parecido con la actualidad? Mis amados, ¿qué nos hace falta? ¿Saben qué nos hace falta? A no querer ver a Dios así. Los judíos me llama mucho la atención y amo al pueblo de Israel. Es algo que ha impactado mi vida y cada vez que tengo la oportunidad de ver videos, incluso en vivo por el Facebook, muchos de los rabinos están así. Están moviéndose, están doblando sus rodillas, están orando en el muro de los lamentos, en el lugar santo. Están moviéndose y muchos, si ustedes observan, tienen la mano en los ojos. ¿Saben qué significa eso? Que no quieren ver al Señor con estos ojos naturales. Los quieren ver con el corazón. Y el hecho de estarse moviendo, de estarse balanceando, no es que ellos estén nerviosos. Es una analogía de estar postrado ante el muro de los lamentos. Pero no ante el muro, sino ante la presencia de Dios, porque el muro de los lamentos representa ese poder de Dios, esa presencia de Dios, esa presencia tan exquisita de Dios. Y nosotros, ¿por qué estamos aferrados en quererlo verlo con nuestros ojos naturales? Yo no sé quién de ustedes ha tenido sueños y ha visto al Señor. He platicado con algunos de ustedes. Es que yo me acuerdo que en un sueño viva caminando con alguien, pero no le vi el rostro. Amén. Nunca le vamos a ver el rostro porque dice que si vemos su rostro, ¿qué? Somos dignos de muerte. No soportaríamos. Moisés, que era su amigo y que le dijo, Señor, quiero ver tu rostro. Y el Señor le dijo tantas y cuantas veces no. Hasta que de plano el Señor le dijo, bueno, te voy a mostrar parte de mí. ¿Y qué fue lo único que vio? Dice la palabra de Dios. La parte baja de sus pies. ¿Y saben qué significa eso? Una partecita de la bondad de Dios. Noé no lo pudo ver. Adán no lo pudo ver. Y caminaba con él. Wow. Mis amados, tiene que ser levantado para que lo veamos. ¿Dónde lo vamos a ver? Con nuestro corazón y decir, sí, yo sé que el Señor está a la diestra del Padre. El Señor Jesucristo hizo el sacrificio suficiente y está a la diestra del Padre. Y con mi corazón lo creo y cada vez que volteo al cielo estoy viéndolo ahí. Amén. Cada vez que volteo a ver mi corazón, ahí lo veo. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que nuestro cuerpo es ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Y ahí está Él. Ahí está Él, mis amados. ¿Sale? ¿Sí estamos o no estamos? No tenemos un Dios colgado en la pared. No tenemos un Dios colgado en el cuello.
Y no voy a meterme en la cuestión de la idolatría. Es más, no es ánimo de sojuzgar a nadie, pero sí hay que dejarlo muy claro. El hecho de tener un crucifijo en casa realmente no significa nada. Perdón que se los diga, no significa nada. En nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma debe estar tatuado el sacrificio de nuestro Señor en la cruz. El sacrificio. Pero ¿él dónde está actualmente? A la diestra del Padre. Está en el lugar especial que el Señor ya le depositó. Y en ese lugar está intercediendo por ustedes y por mí. De día y ¿qué? De noche. Porque seguimos ¿qué? Fallando. Así es, mis amados. Seguimos fallando. Lo único que nos hace falta que es ¿qué? Doblegar. Pásame la siguiente, ¿no? Por favor. Doblegar nuestros pies, nuestras rodillas delante del Padre. Amén. Para que todo aquel que en él, que crea en él, tenga ¿qué? ¿Tenga qué? ¿Tenga qué? Vida eterna. Pero dígalo con convicción, mi amado. Para que todo aquel que crea en él tenga vida eterna. Mis amados, hay una regla que no falla. Sean budistas, sean la ideología que le pongan, hablan de una siguiente vida. Todos hablan de una siguiente vida. Los hindús, si no recuerdo, creo que van en la 136 ya. No sé de dónde sacaron tantas, ¿verdad? Pero al fin y al cabo tenemos una siguiente vida. Amén. ¿Cómo será nuestra siguiente vida? De nosotros depende. Y eso se lo explicó a Nicodemo. Nicodemo, hay una siguiente vida. Y eso nos los viene y nos los dice a nosotros. Cada uno de nosotros somos ese Nicodemo. Póngase usted en el lugar de Nicodemo. Y entienda que a veces queremos entender al Señor racionalmente. Nuestro raciocinio es limitado para entenderlo. Ya se los dije. No podemos entender al Señor si no cohabita el Espíritu Santo en nuestro corazón y permitimos el discernimiento de parte de Dios. Y dice, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Wow. Tenga vida eterna. Ese texto se nos hace conocido, ¿verdad? Porque más adelante viene lo que para mí es la columna vertebral de la palabra de Dios. ¿Qué es una columna vertebral? Lo que nos mantiene erguidos, firmes, de frente. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, y se repite, para que todo aquel que en Él crea, tenga vida eterna. Mis amados, este versículo no lo sabemos porque es el primero que nos enseñaron y con él lloramos cuántas veces. Y con él, wow, y es que con amor eterno, realmente lo hemos entendido. Realmente lo hemos comprendido. Ese versículo debe de estar, pero así, mis amados. La pregunta es, ¿lo hemos entendido? Lo podemos recitar tantas y cuantas veces. Es más, el versículo por excelencia de la escuelita dominical. Por excelencia. Y para usted y para mí, ¿realmente lo vivimos? Esta es una promesa de vida. No es otra cosa más que una promesa de vida. Primero le dice, para que tiene que ser levantado para que, el que crea en él tenga vida eterna. Y aquí viene la confirmación. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿De qué manera nos amó el Señor? De una manera infinitamente increíble que no hemos comprendido. ¿Cuántas veces pecamos al día? ¿Cuántas veces nos equivocamos al día? Y aún así nos sigue amando. A usted y a mí nos sigue amando. Hemos murmurado, hemos hablado, hemos dicho malas palabras, hemos tenido pensamientos de muerte, hemos tenido pensamientos de maldad, hemos hecho lo inicuo delante de Dios, y lo inicuo es hacer lo malo, y aún así el Señor nos ama, sigue paciente.
Nos hemos incluso complacido en el pecado del de al lado. ¿Cuántas veces han recibido chistes vía internet? Grotescos, groseros, pedantes, doble sentido. ¿Cuántos vemos todavía programas de televisión de doble sentido? Hello, ¿estamos aquí? ¿Cuántas veces todavía, ay, qué crees que la vecina mira que anda caminando con Juan, el carnicero de la esquina? En vez de que vayan y le prediquen del evangelio. Hello. ¿Ya viste a tu hija? Pero si siempre con lo mismo. En vez de que hablen con ella. ¿Ya viste a tu hijo? Es un borracho de primera. Hello. Es que tu padre, te pareces a tu padre. Tenías que ser Martínez. Es que así mi apellido. ¿Verdad? ¿Ya vieron el borrachito que va? No, hombre, va bien Martínez. ¿Verdad? Hello. Nos complacemos, permitimos. Es que tu madre no entiende que es la mala de aquí, en vez de que te enseña a planchar y a lavar. No, se ponen a platicar las dos de cosas que no tienen que platicar. Mis amados, ¿cuántas cosas tenemos que cambiar? Y aún así el Señor sigue firme, sigue amoroso, sigue fiel, sigue íntegro, sigue completo. Y no cambia. Y no cambia. Mis amados, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Por qué no cierra sus ojos en este momento y escucha lo que le voy a decir? Pero no lo escuche con su mente, escúchelo con su espíritu. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿De qué manera me amó Dios? Me amó de una manera tan profunda, tan increíble, porque soy su creación para empezar, y en su corazón, desde aún antes de la creación, desde la eternidad, ya me tenía contemplado y ya me amaba desde entonces. Me amó de una manera tan increíble que mandó a su hijo, a su único hijo, para que por él yo pudiera acceder a las bendiciones de mi Padre. Me dejó, aún con todo y mis pecados y mis manchas, me dejó en este lugar precioso que es su presencia. No me desechó, no me maldijo, sino por el contrario, llega y me dice: hijo, te amo. Y aún con mi rebeldía, una ocasión, agarré y me fui pidiendo mi heredad. Fui y me malgasté lo que él me había dado. Regresé porque no tenía para comer. Regresé por interés. Y él, sin ver mi interés, corrió a mi lado. Me amó, me abrazó, me besó, me puso su anillo, me vistió con ropas nuevas, me puso nuevo calzado y todavía pidió que se hiciera una fiesta. ¿De qué manera me amó el Señor? Y todos los días de mi vida he cometido faltas y he cometido fallas y he cometido pecados. Y aún así el Señor me sigue amando. Me sigue esperando en ese lugar especial. En ese lugar a la mesa que ha dicho que yo seré invitado a las bodas. Es más, que yo formo parte de esa novia preciosa. Dice sin mancha y sin arruga. Solamente lo único que pide es algo que se llama creer. Si yo le creo a Él, si tan solo yo le creo a Él, Él me ama de esa manera. Y cuando a veces nos aferramos a hacer ese Nicodemo y decir: Señor, es que es necesario que yo haga esto. No, Nicodemo, no escuches con tus oídos naturales.
siente con tu corazón que yo estoy aquí para amarlos. Mi amado, mi amada, el Señor está aquí en este lugar. El Señor está aquí en este momento, presto, dispuesto para decirte: hey, estoy aquí. El mensaje celestial es de salvación. Es de que tú estarás a mi lado por la eternidad y gozarás de mis bendiciones por la eternidad. Ese es el fin primordial de nuestro Señor. Ese es el fin primordial de nuestro Señor. Amarte por la eternidad. Mi amado, lo único que tienes que hacer es permitir que ese amor se materialice en tu vida. ¿Sabes cómo? Créele al Señor. Créele al Señor. Oh, sí, Dios. ¿Por qué en este momento no vacías tu corazón y le dices: papi, yo te quiero creer? Hoy quiero creer con todo mi corazón lo que tú tienes para mí y lo que me quieres dar.